a partir de que hemos hablado de patología de hígado. Y hemos comentado de que cualquier persona que empiece a presentar trastornos de la conducta, ¿sí? Alteración de la personalidad o deterioro del estado de conciencia, cuando haya sido diagnosticado de una hepatopatía crónica, como es la cirrosis hepática, por ejemplo, está cursando con encefalopatía hepática hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, eso es lo que hay que pensar. En esos casos habrá que pensar en esta patología, ¿sí? Y esta es la definición, miren. Esta patología, la encefalopatía, es llamada también encefalopatía portosistémica o coma hepático, ¿no? Se caracteriza ¿por qué? Por alteraciones en la función del sistema nervioso central que pueden variar desde anormalidades leves del estado de conciencia, como les había dicho, la personalidad, la conducta y o funciones intelectuales, hasta el coma profundo. Entonces, como verán, lo que hemos comentado tiene mucha relación con este concepto también, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y cuál es un factor importante para entender lo que ocurre en la encefalopatía hepática? El hecho de que el paciente, a consecuencia del daño hepático crónico, eventualmente una cirrosis hepática, ha desarrollado hipertensión portal. Y la hipertensión portal, como hemos comentado en el tema correspondiente, condiciona el hecho de la formación de colaterales portosistémicas o comunicaciones portosistémicas que van a hacer que sustancias eventualmente que deben ser metabolizadas a nivel hepático lleguen al cerebro, ¿sí? Y que no están siendo metabolizadas, obviamente, por el daño hepático que está presentando el paciente, ¿no es cierto? Este síndrome de encefalopatía hepática se acompaña por anormalidades neurológicas y electrofisiológicas que seguramente van a ser reconocidas cuando al paciente se les realice un electroencefalograma, ¿no es cierto? Y acontece o sucede en pacientes con estas características. Miren, en los pacientes que tienen alteraciones circulatorias del sistema venoso portal, lo que habíamos comentado, aquel paciente que tiene hipertensión portal a consecuencia de un problema hepático, aquel paciente que tiene colaterales portosistémicas, también a consecuencia de hipertensión portal, y seguramente el paciente va a tener como patología de fondo falla de la función hepática de distinta magnitud. Entonces, eso es lo que hay que entender en esta patología, ¿no? Este desorden o este trastorno puede ser clínicamente inaparente, es decir, puede haber pacientes que tengan encefalopatía hepática clínicamente inaparente, ¿sí? Entonces, a esto se llama encefalopatía hepática subclínica, cuando el paciente no demuestra muchos datos de encefalopatía, ¿sí? Entonces, a esto se denomina, les vuelvo a repetir, encefalopatía hepática subclínica, que quiere decir el hecho de que no es demasiado manifiesta, ¿no? Un síndrome que se detecta mediante la realización en el paciente de pruebas psicométricas o electrofisiológicas. Como vamos a ver más adelante, existen algunas pruebas que nos van a permitir diagnosticar esta variante, la etapa subclínica, ¿no? O la encefalopatía subclínica. Y el cuadro de esta enfermedad es variable en los diferentes casos, ¿no? Va a depender del daño hepático que esté presentando el paciente y lo que lo que haya condicionado la presentación de hipertensión porta en este paciente, ¿no? ¿Y qué se denomina el estado grave? Es decir, ya el estado bastante manifiesto de la encefalopatía hepática. Se llama el estado más grave, perdón, se conoce como falla hepática fulminante, ¿sí? ¿A qué nos referimos al hablar de falla hepática fulminante? Es decir, al hecho de que esta patología, la encefalopatía, es una constante que se presenta a consecuencia de falla hepática fulminante, ¿no? En pacientes con enfermedad hiperaguda que ingresan rápidamente al coma profundo. Y en el cuadro neurológico que va a presentar o que caracteriza la encefalopatía hepática, ¿sí? No fulminante, las anormalidades tales como la asterixis. ¿Qué es la asterixis? ¿Qué me puede decir, muchachos? ¿Qué es la asterixis? Temblor de manos, es decir, al paciente le dicen que cierre los ojos y que extienda ambas manos. Entonces vamos a poder ver de que el paciente tiene bastante temblor, a eso se denomina asterixis. Y el signo de Babinski evidencia un incremento del tono muscular. ¿Qué es el signo de Babinski? ¿Alguno de ustedes me puede decir de lo que han llevado en semiología? ¿Qué es el signo de Babinski?
Cuando estimulamos la planta del pie en el paciente, existe un reflejo extensor del dedo gordo, ¿sí? Este signo es propio de daño neurológico establecido que puede ser secundario a consecuencia de la circulación de sustancias tóxicas a nivel del cerebro. Básicamente nos referimos a la hiperamonemia, que lo vamos a ir comentando varias veces en el transcurso del tiempo, ¿no? Y miren, a consecuencia del daño hepático que puede tener el paciente, como se puede ver acá, el paciente tiene un hígado enfermo, ¿no? Eventualmente un hígado cirrótico, va a tener el paciente encefalopatía hepática. Entonces, ¿qué va a tener el paciente a consecuencia del daño hepático establecido? Baja reserva funcional a nivel del hígado, es decir, disminuye la funcionalidad hepática. Esto va a condicionar una disminución de la detoxificación del amonio, es decir, el hígado enfermo no puede realizar el metabolismo del exceso de amoníaco que este paciente tiene circulante en la sangre. Entonces va a haber disminución de la detoxificación del amonio, lo que va a condicionar incremento de los niveles plasmáticos de amonio, es decir, nos referimos a la hiperamonemia, que seguramente es uno de los factores principales que trata de explicar el por qué este paciente llega a tener todos los trastornos que se ven en esta enfermedad. Va a tener alteraciones clínicas, va a tener disfunción hepática y todo esto condiciona el tema que estamos viendo el día de hoy, encefalopatía hepática. Estas son algunas evidencias a favor del papel del amoníaco en la encefalopatía hepática. Por ejemplo, citamos algunas, el amoníaco está aumentado en el 80 al 90% de los pacientes con esta enfermedad. Los compuestos nitrogenados, como el amoníaco, inducen encefalopatía hepática en pacientes con cirrosis o shunts portosistémicos o colaterales portosistémicos. Una sustancia que es la glutamina en el líquido cefalorraquídeo derivada del metabolismo de los astrocitos a nivel cerebral, ¿sí? Del metabolismo de los astrocitos, está aumentada en prácticamente todos los pacientes con encefalopatía hepática. Entonces, estas son algunas evidencias que nos hacen pensar de que el exceso de amoníaco que se presenta en estos pacientes con encefalopatía hepática es un factor principal que hay que tomarlo en cuenta al momento de evaluar estos pacientes, ¿no? Y lo que les decía, es fundamental para que se presente esta enfermedad, que el paciente haya desarrollado los shunts o colaterales portosistémicas. Y hablando un poquito de la epidemiología, esta patología se estima que se presenta, ¿sí?, en 5.5 millones de estadounidenses, ¿sí?, a consecuencia de la cirrosis hepática, ¿no? Esta enfermedad de la encefalopatía ocurrirá en al menos 35 al 45%, inclusive más, hasta el 70% de los pacientes con cirrosis hepática. ¿Qué nos dicen estas estadísticas, muchachos? Que esta patología la van a ver o van a tener la oportunidad de verla ustedes en personas que tienen daño hepático establecido, que puede ser a consecuencia de cirrosis hepática. No siempre solamente por cirrosis, ¿estamos de acuerdo? Y en el 10 al 50% de pacientes con colaterales portosistémicos que se han formado a consecuencia de hipertensión porta, secundario a daño hepático, eso está claro, ¿no? Y esta enfermedad impacta obviamente la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué impactará la calidad o alterará la calidad de vida de los pacientes? ¿Quién me puede decir, muchachos, ustedes? Porque el paciente va al trabajo, imagínense, el paciente va al trabajo y puede tener deterioro de su estado de conciencia. Si el paciente tiene deterioro de su estado de conciencia, ¿podrá realizar normalmente las actividades en las cuales se desenvuelve? Obviamente que no, por eso decimos que esta enfermedad impacta o altera la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Y lamentablemente la presencia de encefalopatía en un paciente con daño hepático es de mal pronóstico. Quiere decir que el paciente tiene ya mucho daño hepático, ese hígado es incapaz de metabolizar el exceso de amoníaco circulante en el organismo de ese paciente, y esto nos habla de que el paciente va a tener mal pronóstico a corto plazo. Las tasas de supervivencia proyectadas, ¿sí? Al un año es del 42% y a los 3 años es del 23%. Miren, a medida que va avanzando el tiempo, va disminuyendo, ¿sí?, la expectativa de vida en estos pacientes, sin trasplante hepático, obviamente, ¿no? Se dice que esta enfermedad es la tercera complicación de cirrosis más frecuente, ¿sí? Eso también hay que tomarlo en cuenta, después de la ascitis y la hemorragia varicial, es decir, la hemorragia digestiva alta por varices en el esófago, ¿no? Y es la complicación cerebral más recurrente en la cirrosis. Hablando un poquito de la etiología, ¿sí? La etiología, ¿qué es lo que nos va a llevar
a que veamos esta enfermedad, la insuficiencia hepática. Lo que les decía, grados variables de insuficiencia hepática de cualquier etiología, daño hepático establecido, cirrosis hepática. Entonces, la insuficiencia hepática severa que desencadena en encefalopatía, ¿no? Puede deberse a múltiples causas. Entre estas situamos algunas, por ejemplo, enfermedad hepática aguda, viral o tóxica o por fármacos, ¿sí? Enfermedades crónicas del hígado, como son la cirrosis, y también se puede presentar en las hepatitis fulminantes. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de hepatitis virales agudas? Hemos hablado de una forma grave que puede desarrollar el paciente, hepatitis fulminante. ¿Quién de ustedes se acuerda, muchachos, cuáles son los datos que nos permiten diagnosticar una hepatitis fulminante? ¿Cómo es? Al que me dice el aumento, 2 puntitos. ¿Cómo diagnosticamos una hepatitis fulminante? 1, 2, 3, nada. Hemos dicho, ¿se acuerda? La hepatitis fulminante o grave se la diagnostica porque el paciente, en vez de tener leucopenia, va a tener leucocitosis. 1, 2, va a tener franco descenso de la glucemia, del azúcar en la sangre, ¿sí? Entonces, esos son algunos datos que nos permiten pensar en una hepatitis fulminante y obviamente una alteración severa de la prueba de función hepática, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no se van a acordar, muchachos? Actualmente se considera esta patología un trastorno multifactorial. No se piensa de que hay un solo factor implicado. ¿Estamos de acuerdo? Eso nunca deben olvidarlo. Y no existe una teoría única que explique los hallazgos que se ven en esta enfermedad. Y habitualmente esta patología, la encefalopatía, es reversible. Por eso decimos de que la reversibilidad de esta enfermedad y la ausencia de alteraciones morfológicas neuronales sugieren que esta patología se trata más de un trastorno metabólico se trata más de un trastorno metabólico que de un trastorno, por ejemplo, anatómico, estructural a nivel del hígado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hay que recordar. Y para la presentación de esta enfermedad existen factores precipitantes o desencadenantes. Es decir, todo esto hay que controlar que no tenga el paciente que ya tiene el antecedente de daño hepático, porque si presenta alguno de estos cuadros, se puede constituir en un factor precipitante o desencadenante de esta enfermedad, ¿sí? Mediante una historia clínica minuciosa que le vamos a hacer al paciente, debemos investigar todos estos datos. Antecedente de shock hipovolémico. Es decir, este paciente, muchachos, tendrá tendencia a tener shock hipovolémico. ¿Y por qué? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? Obviamente que sí, porque este paciente tiene daño hepático, ¿sí? A consecuencia del daño hepático, ¿qué va a desarrollar? Hemos dicho, hipertensión portal. La porta, en su afán de descomprimir su excesiva presión, ¿qué hemos dicho? Forma colaterales portosistémicas y puede tratar de descomprimirse por venas específicas. Por ejemplo, si se descomprime por la vena ácigos, si trata de descomprimirse por ácigos, ¿qué va a determinar en la formación a nivel del esófago? Hemos dicho, varices esofágicas, y las varices van a sangrar en cualquier momento y pueden ser causa de shock hipovolémico. Entonces, ¿qué les parece? Un factor desencadenante o precipitante es el shock hipovolémico y lamentablemente este paciente está expuesto a tener en cualquier momento datos de shock hipovolémico por las grandes varices que puede desarrollar a nivel del esófago, que pueden sangrar en cualquier momento. Otro factor precipitante o desencadenante, el exceso de proteína en la dieta. Ahora, ¿cuál es la relación del exceso de proteína en la dieta y la encefalopatía? Nosotros, muchachos, formamos amoníaco en 3 lugares en nuestro organismo. ¿Quién me puede decir en dónde formamos? ¿En qué lugares formamos amoníaco? En el hígado, en el riñón y en el músculo. ¿Estamos de acuerdo? En el hígado, perdón, en el intestino, en el riñón y en el músculo. En el intestino, en el riñón y en el músculo. Entonces, cuando comemos demasiada proteína, a partir de la proteína a nivel intestinal formamos amoníaco. Entonces, el paciente que consume demasiada proteína, ¿sí? ¿Qué va a producir también en demasiada cantidad? Amoníaco. Y ese amoníaco no se está pudiendo metabolizar a través del ciclo de Krebs a urea en ese hígado enfermo. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Hiperamonemia. Y el paciente puede tener una encefalopatía hepática. Entonces, que aporta sustratos para la producción de amoníaco. Otro factor precipitante, infecciones.
destrucción celular y mayor producción de nitrógeno, sobre todo las infecciones. Este paciente que eventualmente es alcohólico tendrá tendencia a las infecciones, obviamente que sí, porque es inmunodeprimido, ¿estamos de acuerdo? Entonces le puede precipitar una encefalopatía. 8, la hemorragia gastrointestinal, es decir, el hecho de que el paciente tenga contenido de sangre en el tubo digestivo. A partir de las proteínas de la sangre en el tubo digestivo, el intestino puede formar excesiva cantidad de amoníaco. Entonces, es otro factor precipitante de encefalopatía hepática, ¿sí? Y a este paciente, muchachos, si ustedes saben, ya estamos comentando de que a partir de la sangre en el tubo digestivo puede formar, a partir de las proteínas de la sangre puede formar excesiva cantidad de amoníaco, le indicarían, por ejemplo, enemas o no, para tratar de eliminar ese exceso de sangre en el tubo digestivo. ¿Cómo es? Obviamente que sí. Está indicado el uso de enemas evacuantes en estos pacientes para tratar de eliminar el exceso de amoníaco que pueda formar este paciente, ¿no? Un decilitro de sangre aporta entre 15 a 50 gramos de proteínas y a partir de las proteínas el paciente va a formar amoníaco, ¿no es cierto? Otro factor precipitante, deshidratación, uremia presrenal. Y este paciente que eventualmente es alcohólico, ¿tendrá de tiempo en tiempo grados variables de deshidratación o no? Obviamente que sí, no se olviden que el alcohol, ¿sí? Deshidrata y precipita las células. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este paciente tiene tendencia a tener deshidratación, que es otro factor precipitante para encefalopatía. Otro, este paciente, muchachos, el que eventualmente es alcohólico, ¿sí? ¿Será una persona tranquila o será una persona excesivamente nerviosa? El alcohol nos produce tranquilidad o nos pone bastante nerviosos. Obviamente que nos pone bastante nerviosos, altera el sistema nervioso, ¿sí? Y este paciente busca comprar en las farmacias benzodiazepinas, es decir, bromazepam, tetracepam, clonazepam, alprazolam, todas esas benzodiazepinas para tratar de estar un poco más tranquilo. Y todos estos medicamentos son depresores del sistema nervioso central, los sedantes, los hipnóticos, los anestésicos y la hipoxia también. Entonces, si toma estos medicamentos el paciente, puede ser otro factor precipitante para la encefalopatía hepática. Otro, trastornos hidroelectrolíticos, es decir, el hecho de que el paciente desarrolle un trastorno de líquidos y electrolitos, a lo que denominamos trastorno hidroelectrolítico, del equilibrio ácido-base también y alcalosis metabólica. Entonces, también este factor es un factor precipitante para el origen de la encefalopatía. Y otro, la constipación. Entonces, habrá que investigar mediante una historia clínica minuciosa todos estos factores que se constituyen en los factores desencadenantes o precipitantes de encefalopatía hepática, ¿no? Acá está lo que habíamos hablado nuevamente, factores precipitantes de encefalopatía hepática, hemorragia en el tubo digestivo, constipación, falla renal, hemos hablado de deshidratación, de alteraciones de líquidos y electrolitos, hipopotasemia, alcalosis metabólica, hiponatremia, todo lo que hemos ido hablando, infecciones, ¿no? El hecho de que el paciente tenga colaterales o cortocircuitos, portos sistémicos, el hecho de que esté consumiendo sedantes, narcóticos y hepatotóxicos, ¿no? Igual acá, ¿sí? Tenemos los factores precipitantes, mecanismo de acción y qué estudio se le debe solicitar al paciente en particular, ¿no? Aquí igual, factores precipitantes en encefalopatía, está la mayor parte de lo que hemos ido comentando, ¿no? Y la encefalopatía, muchachos, tiene 4 formas de presentación. ¿Cuáles son? Existe una forma aguda, se caracteriza porque son pacientes con síndrome confusional agudo, que pueden llegar progresivamente al coma, ¿sí? Tenemos una encefalopatía recurrente, que quiere decir de que el paciente de tiempo en tiempo va a presentar episodios de encefalopatía, ¿no es cierto? Cuadros agudos que aparecen a menudo en el transcurso del tiempo, lo que acabo de decirles, ¿no? Y que por lo general no tienen factor precipitante. Son secundarios al deterioro progresivo de la función hepática. Encefalopatía persistente. En esta el paciente tiene sintomatología psiquiátrica que no se revierte por completo pese al tratamiento instaurado y la encefalopatía encubierta, ¿sí? En esta las alteraciones de la conciencia, las alteraciones cognitivas solamente se van a evidenciar por pruebas psicométricas, como vamos a ver más adelante, que nos pueden ayudar para el diagnóstico de esta enfermedad. Por ejemplo, puede ayudar como marcador la determinación de la 3-nitrosotirosina,
que tiene una sensibilidad del 89% y especificidad del 99% para el diagnóstico de encefalopatía. Por eso la denominamos encubierta, ¿no? ¿Sí? Y hablando un poquito de la patogenia, ¿sí? ¿Qué es lo que más? Hemos hablado que, ¿se acuerdan que la fisiopatología y la patogenia es multifactorial? ¿Y qué es lo primero? Les vuelvo a repetir que deben acordarse siempre cuando se habla de encefalopatía hepática, ¿cuál es el principal factor fisiopatológico que ha sido estudiado? ¿Quién me puede decir? La hiperamonemia, los niveles elevados de amoníaco y mercaptanos, ¿no? ¿Sí? Los mercaptanos son sustancias que no pueden ser metabolizadas, ¿sí? A nivel hepático, son sustancias resultantes del metabolismo hepático y obviamente ese hígado enfermo no puede ser metabolizado, no puede metabolizar estas sustancias y también se las encuentra bastante elevadas, ¿no? Producidas por la acción de las bacterias intestinales, ¿no? Otro factor desde el punto de vista patogénico que se ha estudiado bastante, la neurotransmisión GABAérgica. Es decir, existe un neurotransmisor que nosotros producimos a nivel del tubo digestivo, en el intestino. Se llama el neurotransmisor GABA. ¿Qué es el GABA? El ácido gamma aminobutírico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta patología, en la encefalopatía, hay deficiencia de la depuración intestinal del GABA. ¿Sí? Producido por las bacterias intestinales. Normalmente esta sustancia, ¿sí? Es metabolizada a nivel hepático, ¿sí? Y se constituye en una sustancia que deprime el estado de conciencia en un paciente determinado. Entonces, como es metabolizada normalmente a nivel hepático, no tenemos depresión del estado de conciencia. Pero ¿qué pasa en estos pacientes? El paciente tiene un hígado enfermo que no puede metabolizar el GABA. Entonces, esta sustancia fácilmente a través de las colaterales portosistémicas puede llegar al cerebro, ¿sí? Y puede deprimir el estado de conciencia y va a ser uno de los responsables, ¿sí? De las manifestaciones que presenta el paciente en esta enfermedad. ¿Han entendido? Entonces, eso es lo que hay que entender respecto al GABA, ¿no? Entonces, esta sustancia, el GABA, muchachos, se puede constituir en una benzodiazepina endógena circulante. ¿Qué les parece? Es como tuviéramos, si esta sustancia está circulando en la sangre, es como tuviéramos nosotros una como nos hubieran colocado diazepam circulando en la sangre, ¿sí? Y obviamente pues, el paciente va a tener depresión del estado de conciencia. ¿Cómo se ha demostrado este hecho? Porque al paciente que viene con depresión del estado de conciencia, ¿sí? A un servicio de emergencias, cuando se le coloca el antídoto de las benzodiazepinas, ¿sí? El paciente despierta. Entonces, por este hecho, ¿sí? Se ha logrado determinar de que esta sustancia, el GABA, actúa como una benzodiazepina endógena. ¿Quién se acuerda cuál es el antídoto de las benzodiazepinas? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Que siempre debería haber este medicamento en un servicio de emergencias. ¿Cómo es? ¿Cuál es el antídoto de las benzodiazepinas? El flumacenilo. ¿Estamos de acuerdo? Otro factor patogénico, desde el punto de vista patogénico, que se ha estudiado y que trata de explicar el porqué de la presentación de la encefalopatía, es la formación en el cerebro de falsos neurotransmisores, principalmente la octopamina y la feniletonolamina, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces va a haber un aumento de relación entre los niveles plasmáticos de aminoácidos aromáticos y los aminoácidos de cadena ramificada, que determina un aumento del nivel cerebral de aminoácidos aromáticos precursores de neurotransmisores que se constituyen en falsos neurotransmisores que alteran la neurotransmisión cerebral y van a ser causa eventualmente de las alteraciones cognitivas y del estado de conciencia que presenta este paciente, ¿no? Otra alteración que se ha encontrado en estos pacientes desde el punto de vista patogénico y fisiopatológico es el hecho de que el paciente va a tener encefalopatía hepática por lesión de los astrocitos. ¿Y qué son los astrocitos? Son un tipo de células cerebrales, ¿se acuerdan? Sí, vamos a hablar más adelante también de esto. Acá está, ¿sí? Para que el paciente tenga encefalopatía hepática, ¿sí? Van a influir los neurotransmisores GABA, como hemos dicho, va a haber edema de los astrocitos, va a haber gran liberación de citoquinas, en el torrente sanguíneo del paciente, va a haber estrés oxidativo, ¿sí? ¿Y cuál es el concepto de estrés oxidativo? ¿Alguien me puede decir? Ya lo hemos comentado anteriormente. Normalmente, muchachos, producimos nosotros
sustancias llamadas radicales libres y antioxidantes. Los radicales libres son sustancias que aceleran el envejecimiento celular y son responsables, obviamente, del deterioro celular. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero también producimos otras sustancias que se llaman antioxidantes. Es decir, normalmente debe haber un equilibrio entre la formación de radicales libres y antioxidantes para que no tengamos daño celular. Pero cuando existe mayor producción de radicales libres, que son sustancias tóxicas para nuestro organismo, que antioxidantes, que son sustancias beneficiosas, estamos hablando de que el paciente tiene estrés oxidativo. Ese es el concepto. ¿Estamos de acuerdo? El paciente va a tener hiperamonemia, tiene liberación de serotonina y histamina, ¿sí? Y tiene benzodiazepinas endógenas circulantes. Todo esto va a llevar a encefalopatía hepática, ¿sí? Aquí está, hemos hablado del amonio, de la alteración de la neurotransmisión GABA, ¿sí? Va a haber una disfunción astrocitaria, ¿no? Y miren, habrá que acordarnos todo esto desde el punto de vista patogénico que trata de explicar el porqué de la presentación de la encefalopatía, ¿no? Se considera que el impedimento neurológico es causado por múltiples factores. ¿Qué va a tener el paciente? Efecto neurotóxico directo por el amonio, es decir, por la hiperamonemia que ha llegado al cerebro a través de las colaterales portosistémicas, ¿no? Va a tener estrés oxidativo, ¿sí? Y alguien me puede repetir de ustedes qué es el estrés oxidativo, ya lo hemos comentado otra vez, para que no se olviden. ¿Es el aumento de los radicales libres, doctor? Muy bien, es el aumento en la formación de radicales libres, que son sustancias tóxicas para nuestro organismo, son responsables del envejecimiento celular, ¿estamos de acuerdo? Normalmente debe haber un equilibrio entre la formación de radicales libres y antioxidantes. Entonces, estrés oxidativo por generación de especies reactivas de oxígeno, va a haber ligandos endógenos similares a las benzodiazepinas, lo que habíamos hablado, el hecho de que el paciente tiene benzodiazepinas endógenas circulantes. ¿A quién nos estamos refiriendo? A los neurotransmisores GABA, ¿se acuerdan? ¿Sí? Va a haber edema astrocitario intracelular, ¿sí? Va a haber esto del ácido gamma aminobutírico, ya lo hemos comentado, que está en relación con las benzodiazepinas endógenas circulantes. Va a haber neurotransmisión anormal de histamina y serotonina, ¿sí? Este paciente va a tener opiáceos endógenos circulantes, va a haber también liberación de neuroesteroides, va a haber gran liberación de citoquinas inflamatorias y algunos estudios indican de que la excesiva llegada de manganeso al cerebro tendría mucha importancia en alterando la neurotransmisión cerebral y también contribuyendo en la génesis de la encefalopatía hepática. Entonces, pues, se ha estudiado la potencial intoxicación del manganeso a nivel de los núcleos basales del cerebro. Entonces, ¿cómo verán la patogenia y la fisiopatología de la encefalopatía hepática? Sí, es multifactorial y no es fácil comprenderla. Hay muchos mecanismos implicados, ¿no? Ahora hablamos de la fisiopatología, ¿no? Los elementos fundamentales parecen ser las toxinas provenientes del intestino que pasan a la circulación general. ¿A qué nos referimos? La hiperamonemia, ¿no? El principal factor, lo volvemos a repetir, es el amoníaco. Sin embargo, 10 a 20% de los pacientes con encefalopatía hepática tienen niveles sanguíneos normales de amoníaco. Eso también habrá que tomarlo en cuenta, lo que sugiere que la hiperamonemia no es el único mecanismo responsable, ¿sí? El amoníaco actúa como una neurotoxina afectando la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y el transporte de aminoácidos aromáticos. ¿Qué va a ocurrir a consecuencia de este hecho? Deterioro en la síntesis de serotonina y dopamina, ¿sí? Que son neurotransmisores cerebrales, ¿no? Estas sustancias nitrogenadas, como el amoníaco, proceden de la digestión intestinal, como hemos dicho, ¿no? Y se generan por acción de las bacterias. Es decir, ¿quiénes producen el amoníaco a nivel intestinal? Las bacterias de la flora intestinal. Eso está claro. Entonces, si sabemos este hecho, muchachos, ustedes a este paciente le indicarían antibióticos para disminuir la flora colónica intestinal y evitar la excesiva producción de amoníaco. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo es? ¿Le darían antibiótico a este paciente en esta enfermedad? Obviamente que sí, como vamos a ver en el tratamiento, se puede dar antibiótico, ¿sí? Para disminuir, les vuelvo a repetir, la flora intestinal y evitar la excesiva formación de amoníaco a nivel del intestino. Entonces, eso es importante, ¿no?
el amoníaco se genera por acción de las bacterias de la flora local sobre las proteínas de la dieta, ¿no? Otra parte proviene de la mucosa intestinal que utiliza la glutamina como fuente de energía y su metabolito es el amoníaco, ¿no? Y luego el amoníaco, ¿a dónde va a ir? Va a ir a la circulación portal, ¿no? Y normalmente, ¿dónde es metabolizado, hemos dicho? El exceso de amoníaco, en el hígado, ¿no? ¿A través de qué ciclo hemos dicho que se metaboliza el exceso de amoníaco? A través del ciclo de Krebs-Auria, ¿se acuerdan? En el hígado, a través del ciclo de Krebs-Auria, y la urea es eliminada por la orina. Ese es el metabolismo normal, ¿no? La cual es eliminada por el riñón, como indica acá. Los productos metabólicos de algunas bacterias, como fenoles y mercaptanos, pueden ocasionar eventualmente encefalopatía hepática sin hiperamonemia. Eso habrá que tomarlo en cuenta. Y es muy importante desde el punto de vista fisiopatológico recordar nuevamente, lo volvemos a mencionar, que el paciente, para que tenga encefalopatía por hiperamonemia, debe haber desarrollado los shunts portosistémicos, ya sean espontáneos o quirúrgicos, ¿no? O por la implantación de una derivación portosistémica percutánea intrahepática, a lo que denominamos TIPS, que ya lo hemos comentado en cirrosis hepática, ¿se acuerdan? ¿Sí? Este paciente va a tener, obviamente, a consecuencia de todo esto, deterioro de la función hepatocelular y se disminuye la depuración del amoníaco a nivel hepático, ¿no? Entonces, por lo tanto, este amoníaco, ¿qué va a ocurrir con esta excesiva cantidad de amoníaco? Este llega al cerebro fácilmente, sin haber sido depurado por el hígado, ¿no? Y con fácil acceso, pues la barrera hematoencefálica, a consecuencia de los shunts portosistémicos, tiene una permeabilidad anormal, ¿sí? Hacia el amoníaco, es decir, pasa fácilmente el amoníaco a través de la barrera hematoencefálica, para que me entiendan en términos sencillos, todo lo cual resulta en la aparición de los signos y síntomas característicos de la encefalopatía hepática, ¿no? Y en esta enfermedad se evidencia aumento del tamaño de los astrocitos, como les había dicho. Otra alteración, otra disfunción que se ve en esta enfermedad es el aumento del tamaño de los astrocitos. Estos astrocitos se encuentran con núcleos edematosos, nucleolos prominentes, lo que se denomina degeneración astrocitaria de Alzheimer tipo 2, ¿no? Todas estas alteraciones y estos hallazgos, junto con las alteraciones de la neurotransmisión, sugieren que la encefalopatía es el resultado de una disfunción astrocitaria también, ¿sí? Entonces, eso es muy importante a tomarlo en cuenta, ¿no? La patogenia de la encefalopatía hepática, como les había dicho, es compleja, con detalles aún no completamente esclarecidos o definidos, pero sí sabemos que es un trastorno metabólico y fisiopatológico, pero sin lesión estructural del cerebro, eso siempre hay que recordarlo, y las evidencias indican que esta enfermedad en parte se puede atribuir a sustancias tóxicas, ¿no? Que están a nivel cerebral, que han resultado del metabolismo del sustrato nitrogenado en el intestino. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la hiperamonemia, ¿no? Como la principal fuente de las neurotoxinas. Y no olvidar que el ion amonio, NH4, es la forma más abundante en situaciones basales, mientras que la forma gaseosa amoníaco NH3 supone solamente el 2%. ¿Y dónde hemos dicho, miren este cuadrito, en qué lugar hemos dicho que producimos amoníaco, muchachos? ¿Quién me puede hacer recuerdo? En los intestinos, en el riñón, doctor, y en el músculo. Muy bien, aquí está, mira, intestino, músculo, riñón, lo que hemos hablado. ¿Se dan cuenta, muchachos? Producimos amoníaco en el intestino, músculo y riñón. Esta excesiva cantidad de amoníaco que eventualmente se puede producir, ¿dónde es metabolizado? Hemos dicho el amoníaco. Normalmente, en el hígado, aquí está, miren. Normalmente el exceso de amoníaco que es producido en estos 3 lugares se metaboliza en el hígado, ¿sí? Pero este hígado enfermo es incapaz de realizar este metabolismo. Entonces, esta excesiva cantidad de amoníaco, ¿sí? A través de las colaterales o conexiones portosistémicas, ¿a dónde va a llegar, hemos dicho? Fácilmente al cerebro, acá está, ¿sí? Y va a provocar alteración de los astrocitos, va a provocar aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, esta sustancia, el amoníaco, y va a alterar la neurotransmisión cerebral, y todo esto va a conducir en el transcurso del tiempo ¿a qué? A encefalopatía hepática. ¿Qué les parece? Este cuadrito nos ayuda bastante para comprender lo que ocurre en la encefalopatía, ¿no? Todo esto ya lo hemos ido comentando, la hiperamonemia, las alteraciones del manganeso, los mercaptanos, ¿no es cierto?
Y también para comprender mejor lo que ocurre en la encefalopatía se mencionan factores básicos. El hecho de que el paciente va a tener incapacidad funcional del hígado para metabolizar estas sustancias neurotóxicas. ¿A qué nos referimos? A la excesiva cantidad de amoníaco, ¿no? Dos, va a tener circulación colateral portosistémica, es decir, a consecuencia del daño hepático y de la hipertensión portal, ha formado colaterales portosistémicas. Otro dato, va a haber trastornos de la función de los astrocitos, ¿sí? Y esto condiciona alteraciones de la neurotransmisión cerebral, va a tener respuesta inflamatoria sistémica, es decir, va a tener este paciente lo que denominamos el CIRS, ¿sí? Que lo vamos a comentar más adelante, al producir gran cantidad de citoquinas inflamatorias. ¿Se acuerdan que hemos dicho que las citoquinas van a liberarse en gran cantidad en esta patología? ¿Qué son las citoquinas? Son péptidos endógenos, ¿sí? Que regulan muchas funciones en nuestro organismo, ¿no? Y miren estos datos. A mayor consumo de proteínas, mayor formación de amonio. ¿Qué les parece? Entonces, a este paciente ustedes les restringirán en el tratamiento que consuma demasiada cantidad de proteínas, ¿sí o no? Les vuelvo a repetir, a mayor consumo de proteínas, mayor formación de amoníaco o de amonio. Entonces, les restringirán a este paciente en el tratamiento que no consuma demasiada cantidad de proteínas, ¿sí?